noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, ni más ni menos. Arturo Méndez, un servidor de usted, productor general de este espacio, les invita para que permanezcan con nosotros por los próximos 55 minutos. Agregándole además de que este programa puede ser compatible con toda la familia. Usted puede cenar, terminar de conversar en familia, porque ni decimos palabras soeces ni presentamos imágenes inadecuadas. Además, les recordamos que este programa usted puede verlo a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Si no puede verlo en directo, a través de su canal 58 de Televiaducto. Programa Ni Más Ni Menos en YouTube, y ahí estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir, la campanita, y recibirá la notificación cada vez que colguemos el programa. Hoy tenemos un especial programa. Mire, hoy prácticamente es la última semana. En esta semana es la última semana de programas, a pesar de que la próxima es la del año, pero la próxima el miércoles 24. No hay programa. El jueves es 25. El viernes hay que hacer puente. El sábado se bebe aguardiente como un tubo y 7 llaves. Bueno, por ahí María se va. O sea que hemos escogido el día de hoy para hacer un análisis, podría decirle, muy profundo. Nunca me ha gustado hablar de análisis, pero para hacer una retrospectiva de lo que ha sido el año en materia económica, con un invitado que hemos tenido 2 o 3 veces por aquí, que dice que las Casandras, nosotros hemos pronosticado algunas cosas que han salido, pero todo viene como consecuencia de las informaciones mismas que provee el Banco Central, que es la institución del Estado Dominicano que recopila los datos, los recibe, los copila, los amontona en diferentes renglones y al final los da. Para ello hemos invitado, como de costumbre, a José Guillermo López, un economista acabado. Saludos. Profesor de economía, estudioso de la misma y un activo social y político de este pueblo. Buenas noches y bienvenido. Saludos, hermanos, saludos a todos los colorvidentes, así que le dice, porque ya la televisor es a color. Es a color, sí. pero Qué bueno estar de nuevo por aquí. Viaducto Vidente. Con este directo amigo que me abre las puertas, porque llega un momento que yo le digo, Arturo, si no hablamos de esto, exploto. Entonces, vamos para allá, pero cuídate. Cuide esa lengua. Sí, pero realmente yo creo que hemos venido haciendo análisis desde el principio. Yo recuerdo que nosotros comenzamos como en la segunda semana de enero de este año, sí. Y eso fue antes de ayer, va rápido el tiempo. Sí. En la segunda semana, y decíamos en ese momento que el gobernador del Banco Central hablaba de cómo vendría la economía, ya había hablado a finales del 23 y repitió prácticamente en la primera semana de enero un informe ya producto de las informaciones, de los números que había recolectado el Banco Central. Hablaba de que tendríamos un crecimiento promedio de 4,5 puntos a 4,7. De 4,5 a 4,7% durante el año 25. Durante el año 2025. Esos fueron los pronósticos que se hizo, sí, inclusive desde finales del 24. Sí, porque ya a finales del 24 pues, se veía una reducción en la economía. Entonces yo te decía, Arturo, no, eso es normal, que el gobernador del Banco Central, el que sea, bueno, este ha sido por los últimos 30 años, imprima ese optimismo
en la población de que este año va a ser mejor que el pasado, ¿verdad? Y siempre se trata de eso para que la gente pues pueda respirar tranquilo y tomar decisiones a principios de año en base a que la economía va a estar mejor. Sí, ahorita me preguntaba en mi casa una amiga de mi esposa que ella quería saber cómo iba a ser. Tenemos problemas con el micrófono. Con el mío. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uno de los dos, pero seguimos. Ella quería conocer la situación de cómo vendría la economía en el año 2026 para saber cómo se iba a manejar. Una persona prudente eso es lo que hace. Claro. Y eso es precisamente lo que es, partiendo del criterio de que aunque usted tenga buenos ingresos, un buen salario, por ejemplo, la persona que es una juez del sistema de justicia, que tiene un salario bastante adecuado, pero es una persona muy ponderada. Y eso, bajo las perspectivas que tenemos, y ya viendo el presupuesto aprobado, lo que se pretende. No, ese presupuesto solo falta levantar la mano. Sí. Ahí no va a haber cambios de nada porque ya está debidamente enviado a las cámaras. A las comisiones, sobre todo las Pero comisiones. Sí, yo entonces, esas perspectivas se pudieran hacer. No me gusta ser pesimista, ni mucho menos, sobre todo partiendo del criterio de que, y vuelvo y repito, lo que nosotros hablamos aquí, lo que expresamos y lo que deducimos, lo hacemos en función de la información que da el Banco Central. Claro. Ayer, por ejemplo, yo decía en el programa Amigo Acceso Sin Límites, de que habían indicadores, por ejemplo, 46 mil millones de dólares ingresan a la economía en el año. En las exportaciones. Sí. Tenemos 11 mil millones de dólares en remesas. Sí. Tenemos 11 millones de turistas que nos visitan, de visitantes. Tenemos, por ejemplo, la proyección y la factura petrolera, que es lo que más puede entorpecer tenemos 14.300, 14.400 millones de dólares en reserva. ¿Qué nos falta para que crezcamos? Me dice, y pregunta a Luis Fernando, yo dando todas esas informaciones. Entonces, ¿por qué no crecemos? Porque no depende de lo que tengamos, si lo mal elucubramos, si lo mal usamos, si lo tenemos guardado, 14.300 millones de dólares. Pero pagando intereses por eso. Pagando intereses por ello. Entonces, esa es la situación, eso es lo que pasa. Nos pasamos el año pasado, el final del año, amenazando con reformas fiscales. Nada más traumático para una economía que usted meterle miedo a los empresarios y a los ciudadanos de que usted le va a aumentar los impuestos. Y que yo voy a hacer inversiones contando con qué. Con que todo se me va a encarecer, todo se me va a ir a la vaina, será una incertidumbre. Y esas cosas crearon lo que hoy tenemos. Sí, pero fíjate ya no hablamos ni siquiera de 2 que vamos a crecer. Ya las proyecciones pagan de 2 que vamos a terminar. A cerrar el año. Bueno, yo leí hace... Porque en noviembre cerró con 1,99 de crecimiento. Ya oficialmente. Sí. Sí, yo oí hablar... Bueno, el compañero Magín había hablado de 2.1, pero... No, 1,99 crecimos, menos de... Pero se decía que para lograr ya el último sprint que se dio de optimismo, que podía ser 2.5, debíamos haber crecido el último trimestre casi un 4.5
a 5% durante promedio mensual. Pues mira, en octubre fue 0.20, Sí. viene noviembre 1.9, pero diciembre no va bien, ¿no? No. O sea, nosotros vamos, desgraciadamente, no se van a lograr las metas últimas de crecimiento que el Banco Central se Y plantea. bueno que la gente sepa que este asunto de SENACE, estos problemas, eso no tiene nada que ver con eso. No, todo lo contrario. Exactamente. Eso va a incrementar va a reducir la posibilidad de crecimiento, porque acuérdate que uno de los sectores que se mide como sector productivo de la economía es el sector salud. Salud. El sector salud. Entonces, realmente no se logró no se logró dinamizar la economía. Y se le dijo con mucho tiempo al gobierno central, al presidente, que no cree en eso parece, que había que trabajar e incrementar la inversión pública. No esa base de incremento en el consumo que crece, que la riqueza de un país. Eso en base a la inversión. Yo tuve un profesor. Entonces no hay forma. Yo tuve un profesor de macroeconomía que decía que lo que se consume va a la cloaca del malecón. Eso era en la UAS. En la UAS, Él decía, con mucha razón. lo que se consume, él decía, mire, Él lo decía de una forma más lo que se le da a los pobres, toda esa funda y toda esa canasta, pero en la época de los 12 años. sí. Toda esa canasta usted ve que va a la guerra. Eso es lo que va a la cloaca del malecón. Lo que va a desarrollar es la inversión. Sí, pero Balaguer tuvo años de un 50% del No, presupuesto todo, en inversión pública. Todo lo invertía. Y no pagaba. Todo, no. Daba botellita, porque con Balaguer fue que surgieron las botellas, para satisfacer algunas... Pero él decía eso va a la cloaca del malecón. Sí. O sea, Entonces, que se va, y disculpen en términos de fecar. Entonces el presidente cree en ¿cómo le llaman? En su modelo de demanda inducida. Todavía hace un mes y medio se hablaba de darle 10,000. Funesto eso. 2.500 pesos a 10,000 llegó jóvenes. aquí en 1978 en el gobierno del Cuando don Antonio. Don Antonio Guzmán Sí, Fernández. sí. Y fue una idea del padre José Luis Alemán. Sí. ¿Pero por qué? Porque venía de una economía sumamente restringida en el tiempo de Balaguer. Restringida en cuanto a tener poder de consumo la gente. Sí. Porque Balaguer La todo... demanda inducida consistía en que había que poner dinero en manos de la gente Exacto. para que esa gente reclamara bienes y servicios de consumo. Exactamente. Y eso, se supone que eso debía dinamizar la economía, porque si se vende más de esto, si se vende más de aquello, entonces hay más inversión, y por ahí venía el efecto multiplicador de la inversión, que es como se conoce. Ahora, eso también procede cuando hay economías posguerra. Para tú dinamizar la economía de posguerra, que lo hicieron los norteamericanos cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, que inyectaron, le metieron Europa, dólares al mundo, a Europa entera. A Europa entero. Reconstruyeron a Europa con inversiones. Bueno, ahora cuando, en el 19-20, cuando el COVID, la economía norteamericana le inyectaron 10,000 dólares a cada familia, creo que fue una cosa espantosa para dinamizar la economía. Porque si nos tenían trancados, ¿quién salía a producir? Pero eso sucede también en las economías. Recuérdate que los países desarrollallados inducen al consumo, no inducen al ahorro, no, usted consuma. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica económica que produce que usted demande bienes y servicios de consumo, usted paga más impuestos, la economía crece, el país, y ese sueño americano, europeo, lo que sea, se hace realidad en función del trabajo que demanda la misma gente, pero que produce esa economía, porque consume. Ahí es que íbamos a llegar. O sea, realmente poner dinero en manos del público para que consuma le hace bien a la economía. Si tú tienes un sector productivo privado, un sector productivo privado que te produzca todos esos bienes y servicios. Y el gran problema nuestro es precisamente de que no
agregamos valor a prácticamente nada. Nosotros crecemos si nos invierten. Se de dice fuera. Exacto. Si nos llega la inversión extranjera, que dice que va a llegar a unos 5 mil millones. Sí, se tiene esa esperanza. Todavía no ha llegado ahí. Se tiene esa esperanza porque, imagínate. Entonces, realmente el país... Si crecemos, si nos llegan remesas y nos llegan cosas, porque aquí no agregamos valor. El país se equivocó de nuevo, por llamar así, en cuanto a no lograr que se convenciera al presidente de que había que hacer más inversión pública. Y por eso tú ves que una carreterita que están haciendo aquí en Moca, que une los dos cruces, tiene 60 meses. 6 años tiene. No más. Va para 6 años. Ya tiene 5 años. Y lo grande no es que empezó. 5 años, 5 por 12, empezó son por 60. 700 millones de pesos el proyecto. Y va entre 1.000 y pico. Va en casi 4.000 millones de pesos. Entonces, no es a esa velocidad que se pueden hacer las cosas, porque ahí se está distrayendo de una forma muy lenta, y sabrá Dios los resultados finales. Estamos cayendo en una situación, por ejemplo, mira, yo estaba viendo la información del crecimiento de los países, inclusive, increíble. Venezuela va a crecer 6,5%. Eso lo dice la CEPAL, no lo dice Maduro. CEPAL es medio bonachón, porque todavía CEPAL dice que nosotros vamos en 3 puntos y 3 puntos. No, ya lo bajó a 2,9. Ah, bueno. Paraguay va a crecer 5,5%. Costa Rica 4,3%. Panamá 3,9%, Perú 3,2%, Uruguay Perú 3,2%, Ecuador 3,2%, Colombia 2,6%, Chile 2,5%, Brasil 2,5% y República Dominicana 2,9%, dice la CEPAL. Sí. Pero, oye, si llegamos al 2, pero estamos en lugar número 12. Cuando de América Latina, cuando éramos los primeros, por Dios. Siempre estábamos primero entre los iguales. Primero o segundo con Panamá, que Panamá ha decrecido mucho también. Sí. Pero entonces tenemos que proyectar, y el presidente tiene que convencerse que no puede seguir, pero los aspavientos, si se puede decir, José Guillermo y amigos televidentes, son de que los gastos corrientes van a superar en 65 mil millones de pesos la recaudación fiscal. Ya tuve. Entonces, ¿cómo se cubre eso? A base de endeudamiento. A base de endeudamiento, pero con un gasto fiscal, o sea, con dinero que estamos supuestos a cobrar por impuestos, Hay un indicador mundial que los gastos corrientes nunca deberán ser mayores que los ingresos fiscales. Que los ingresos internos que se generan por impuestos. ¿Qué son los ingresos fiscales? Los ingresos internos son los ingresos fiscales, los que se cobran por impuestos, los aranceles de aduana, los ITEBI, el impuesto sobre la renta, esos son los ingresos internos. No puede superar, óigame, en más de 1.000 millones de dólares, vamos a superar los ingresos fiscales. El presidente tiene que convencerlo que no podemos seguir en eso, porque vamos a seguirnos endeudando. Dice un amigo tuyo que habla medio enredado, Henry Gebrard. Señores, de que el día 1 de enero a las 6 de la tarde tenemos que buscar 1.000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda de ese día. Y que eso lo deberemos hacer durante los 365 días del año 2020. 1.000 millones de pesos diarios para el pago del servicio de la deuda externa. Porque la deuda externa está en 366.000, los pagos de intereses por la deuda para el año próximo.
Y tenemos, repito, 393,000 es la proyección de los gastos fiscales. Los gastos fiscales son el dinero que se deja de cobrar por evasión, por ITEVI que se roban los empresarios porque lo cobran y no lo pagan, por impuestos de la renta que se va, por profesionales como José Guillermo López que se ganan 300 y 400 mil pesos todos los meses y no pagan impuestos. Es verdad. Por exenciones fiscales. Toda esa vaina, todo eso son distorsiones que tiene la economía, sí, que deberemos resolver para el año que viene o planificarlo para que en 2 o 3 años eso cambie. ¿Qué tú crees? Ahora, he visto al amigo Magín como muy callado de hace un mes para acá, o 3 semanas para acá, porque realmente cuando él llegó e hizo el compromiso de hacer el trabajo, comenzó a hacer propuestas y a reunirse con sectores para hacer algunos ligeros cambios. Logró que de unos dineros que estaban debajo de la mesa escondidos, sí, se le empezara a inyectar 6,000 y pico de millones, se le empezara a inyectar para la inversión en obras públicas. Pero como que se ha tranquilizado el hombre. O sea, parece que cuando él planteó eso dentro del petit comité del gabinete económico del presidente, como que al presidente no le hizo mucho caso. Inclusive el gobernador del Banco Central habló de esa reunión muy productiva que tuvo, sí, porque no se entendía Valdés Albizu con Jochi Vicente. Si no se entendían, se dice que ni siquiera se hablaban. Y al parecer él tuvo mucha esperanza, el gobernador del Banco Central también. Pues ahí llegó lo del fondo, se hicieron muchas reuniones con el fondo, se hicieron acuerdos con el fondo que no se conocen y que lo tienen ahí como parte de lo que podría ser una estrategia para aplicar, porque las estrategias no se dicen, claro, las estrategias se aplican. Claro. Todavía la semana pasada, oye bien, porque yo estuve en el Banco Central recibiendo un merecido reconocimiento que le hicieron a Copadep. Estuve en el Banco Central y todavía la semana pasada habían asesores del Fondo Monetario Internacional conversando con algunos técnicos. Pero realmente ya parece que se resignaron a no hacer más nada que lo que se pudiera hacer o lo que el presidente tenía previsto hacer para este año, y no se ha logrado. Y ver, a Dios que reparta suerte. Bueno, pues mire, tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial, es breve. Cuando retornemos veremos qué nos espera en el año 2026, según José Guillermo López, para la economía dominicana. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. José Guillermo, de cara al año 2026, año par, dicen que los nones siempre son un poco enredados, cábalas de la fe. ¿Qué debemos hacer como país? Naturalmente, ¿qué deberá hacer el gobierno que conduce el país para que mejoremos y para que cambie la incertidumbre de la gente, o sea, los presagios que pudieran tener la gente de que el año no pudiera ser tan bueno? Bien. Y realmente si tú piensas que pudiera ser mejor que el 2025. Evidentemente que sí, pues ya nosotros tocamos fondo. Ya, exactamente. En cuanto a nuestro potencial de crecimiento. Porque el país tiene, República Dominicana ya por el nivel medio de desarrollo, está dentro de las 6 o 7. Economía de ingresos medios. Sí, no, dentro de las 6 o 7 economías más grandes de toda América Latina. Por encima de nosotros están países como Brasil, como México, como ahora Colombia, Chile, Perú. Entonces es normal. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros yo creo que con este año estamos tocando fondo. Debemos casi por generación natural crecer. Ahora,
nosotros vamos a tener grandes desafíos. Lo primero es que debe darse una reforma fiscal posible, no como la que querían Jochi Vicente meterle al presidente, y el presidente estaba muerto de la risa con eso, porque eso eran millones, cientos de millones de pesos que iban a generar. No, y con impuestos para la comida, la yuca, los plátanos, a todo, hasta el agua de tomar. Sí. Entonces, debe darse una reforma fiscal posible, pero dentro de la reforma fiscal debe ser una reforma integral. Es casi repetir lo mismo que tenemos progresiva e integral. Es casi repetir lo mismo que venimos diciendo desde hace 2 o 3 años, que no lo hace el presidente, y por eso hemos llegado. Dígale a la gente lo que es progresiva e integral. Integral es que la reforma fiscal no sea solo poner más impuestos. Cobro, exactamente. De cobro, sino también de cómo gastar lo que se cobra. Para utilizar un poco el término del presidente, de hacer un gasto de calidad. Exactamente. ¿Verdad? Como el que estaban haciendo en Senasa, y no hemos hablado de Senasa. Y vea por dónde vamos. Entonces, y progresiva que quien gana más, el que gane más, el que pague más. Entonces, también integral en el aspecto de que los impuestos que se generen lleguen a las arcas del Estado. Y no que se queden en los bolsillos de quienes fungen como agentes de retención. Que no se penalice el consumo. Porque es que eso le hace demasiado daño a la gente. Siempre vamos a seguir llamando la atención de que los pobres están pagando más impuestos que los mismos ricos, que son los que más pueden pagar. Claro. Y son los que más necesitan pagar. Porque aquí se arma un lío de eso que... El que pierde es el que tiene. Quien tiene es el que pierde. Entonces, esos son esos aspectos. Segundo, el manejo de la deuda externa. No puede ser, no podemos seguir endeudándonos para gastos corrientes. Si usted, porque eso se cae de la mata, si usted puede tomar 2 o 3 mil millones de dólares, no lo meta en gastos corrientes, hágalo en inversión pública, que es la parte que el gobierno tiene que hacer. Mantengan la credibilidad en la economía dominicana para que siga fluyendo la inversión extranjera, para que nos sigan prestando cuando necesitemos préstamos, que nos sigan prestando a tasas más bajas, no a tasas ya que estamos tocando el tope máximo de préstamos que se conseguían, vamos a decir, 100 millones de dólares que se conseguían a 4, a 4.5 anual, pues ya no quieren bajarnos de 5.8 y 6, porque ya no se tiene la credibilidad en la economía dominicana, que a pesar de ser un país de las economías más fuertes de América Latina, pero está siendo manejado con números negativos prácticamente en favor de lo que debe ser y el potencial de crecimiento de nuestra economía. Entonces, esa garantía de que tenemos una economía que puede responder a sus compromisos, tenemos que mantenerla, fortalecerla, pero eso es a base de políticas económicas bien fundamentadas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Y que no caigamos en que podríamos llegar, y esa es la parte donde el Fondo Monetario Internacional nos va a estar más vigilando que inclusive en años anteriores, porque ellos sí en eso son un cuchillo, aunque no se diga, aunque no se entere. Hay cosas que entonces vamos a tener que hacer obligados por el Fondo Monetario Internacional. Y esas cosas no convienen, porque ya eso comienza a crear incertidumbre en los inversionistas
y en quienes pueden traer capitales a República Dominicana, porque una economía que intervenga el Fondo Monetario Internacional lo que va a dar es resultados para equilibrar y los pagos que estarán por encima de lo que los pagos a la deuda externa, que van a estar eso en prioridad por encima de lo que pueden ser la repatriación de los beneficios de quienes inviertan aquí. Entonces esos son aspectos que el gobierno va a tener que tomar en cuenta. No se ha hablado mucho de cómo está compuesto el presupuesto, ya se sabe que hay un presupuesto. El presupuesto, creo que las cifras son como algunos 120 mil millones de pesos más que lo que fue el presupuesto del 25, que se está terminando de cumplir. En 1.800.000 y tantos mil millones. Exacto. Es el presupuesto. Pero fue este que estamos terminando, es 1.700.000 y tanto, sí. 700 y tantos. Un billón. Billón, es decir, 1 millón de millones. Exacto. Entonces, todos esos son los aspectos que deben tomar. ¿Para qué? Para nosotros, entonces, con este año 26, que ya dentro de 15 días, nosotros podamos afrontar los compromisos internacionales, afrontar los compromisos internos, porque también se debe mucho dinero internamente, y que la economía, a base de una inversión pública cada vez creciente, pueda retomar el potencial de crecimiento que tiene. Porque eso es como que si usted no puede comprar un camión que tiene capacidad para mover 500 quintales para andar moviendo 100 quintales. Pues entonces lo que usted va a estar consumiendo en mover ese camión no le va a retribuir porque hay 400 quintales. Y hay unos gastos operativos. Exacto. Que tienen que corresponderse con la inversión, con los beneficios marginales que va a tener, que la operación, entonces, la operatividad. Nuestra economía, para poder relanzarse, tiene que estabilizarse en los aspectos de que se estabilicen los gastos públicos. Es decir, que haya una participación cada vez mayor de la inversión, porque de la única forma que la riqueza de un país crece es con la inversión. No es solo con la inversión pública, combinado con la inversión privada, porque no es a base de inversión pública, inversión privada e inversión extranjera, pero fundamentalmente la inversión pública, que es la que va a generar la riqueza, que va a permitir el dinamismo de la economía, porque además, mire, la inversión pública es tan determinante que usted, por ejemplo, esa carretera del Ámbar exactamente, que anunció el presidente de la República. 5 años anunciándola, ¿eh? Sí, 500 millones de pesos. ¿De dólares? De dólares, sí, de pesos americanos. ¿Usted se imagina las inversiones que vienen privadas después que el presidente, que es el presidente que la va a hacer, no es con su dinero, pero es él que tiene que ordenarla? Después que el presidente haga esa carretera del Ámbar, que nos va a poner a un paso de Puerto Plata por aquí. Pero ¿cuánto se economiza el país? Porque eso es lo grande. La inversión pública, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Qué produce una carretera? ¿Cómo que qué produce una carretera? Todo. Oye, todos los estudios que históricamente ha hecho el Banco Mundial dicen que una carretera es lo que tiene la tasa interna de retorno mucho más rápida. Más rápida. La tasa de la inversión retorno en una carretera. Claro, es una tasa de retorno de una inversión social. Eso no es de que tú y yo nos vamos a meter esos cuartos en los bolsillos. Exacto, no es para fututeándonos. Exacto. Entonces, pero fíjense en esa bendita ciudad de Santo Domingo, que no se continuó la inversión en obras públicas al ritmo que demandaba. Eso está inmanejable, intransitable, colapsado. Entonces, el famoso metro ese que bueno. No te meten en eso. No me meten en eso. De eso tranquilo. Pero que eso son de las obras que estaban previstas, que están ya puestas en el mapa de futuro. Fíjense cómo está todavía. Que no se sabe si va a arrancar.
Y si se arranca, no se sabe si se va a desmoronar. No, eso en el 26 no va a funcionar, eso no es verdad. No hay forma, y tiene 3 años. No Pero que eso estaba previsto para que la gente pudiera movilizarse e ir a sus trabajos. Tú sabes las horas, hombre, que se pierden solo por llegar tarde a los trabajos. Horas, hombre, productivas. No, y el gasto, que no es lo mismo, tú teniendo 400 carritos conchando de tartalado y creando contaminación, que un pájaro de eso con 6 o 4. Si no, pregúntenle a la gente de Villamella, que trabaja en el centro de la ciudad, que arranca en la estación Mamatingó. Mira, otra cosa es que el presidente tiene que ponderar algo que yo refería anteriormente. Es los entuertos. Mire, lo primero es de lo que hablábamos de una planificación respecto a una reforma fiscal que sea para que pueda ser productiva, que sea progresiva y que sea integral. Porque para usted poder cobrarle a los sectores productivos, usted tiene que decirle, primero, crear conciencia de que ese dinero va a ser para producir riqueza. No para yo dárselo a los vainas, para una campaña. A los compañeritos. Para los compañeritos y a lo que quiero que sean mis compañeros, para yo mantenerme en el poder o mantener mi partido. Tenemos que romper con esos esquemas medievales que no solo nos conducen al ostracismo, sino que nos atrasan cada día más. Tenemos que no manipular la información, sino educar a la gente, pero no hablarle mentira ni disparate, ni venir con medias verdades o con posverdad. Tenemos que ser sensatos en ese sentido, pero otra cosa, tenemos que desmontar muchos entuertos que tienen nuestra economía para favorecer a sectores que no necesariamente son productivos. Que la mayoría de las veces, por ejemplo, aquí se dan millones de galones de combustible, a sectores que lo que hacen es que los venden. Sí. No producen nada. Sí. Entonces todo eso tenemos que desmontarlo de cara a que podamos encaminar nuestra economía. Pero tenemos que sincerarnos, los dominicanos, pero el presidente tiene que sincerarse consigo mismo y partirle el pescuezo a todo aquel que no esté de acuerdo con el que, o sea, no literalmente partirle el pescuezo, o sea, volarlo de los cargos que tienen, gente que se han acomodado demasiado, que le están haciendo mucho daño y le están haciendo que están mucho torpedeando daño. Yo te decía cuando nombraron al compañero, tenemos que una pausa ya prácticamente, cuando usted lo diga, cuando yo hablaba de la llegada del compañero Magín, que tiene dos caballos de Troya ahí dentro. Así no. Entonces el presidente tiene que darse cuenta de eso y pedirle a esos compañeros, yo quiero que usted me vaya como cónsul en la isla de Fiji y a otro lo mande como agregado cultural a Honolulu. Entonces, pero que dejen a Magín trabajar tranquilo. Pero yo creo que el presidente tiene que estar convencido de eso. Claro. Y el presidente también dejar trabajar a Magín para él poder lograr que la economía se enderece, que pare la caída libre que lleva, para entonces volver nosotros sin nada extraordinario, a volver a desarrollar nuestro potencial de producción que históricamente ha demostrado la República Dominicana. Sin duda. Pausamos, en breve continuamos, no le cambie. Bueno, miren, este programa lo hemos hecho con el interés de compartir con ustedes las informaciones sobre los hechos que impactaron desde el punto de vista económico el país en el 2025 y lo que esperamos que pudiera ser el 2026. ¿Verdad, José Guillermo? Entonces, sí. Nada,
decirle hasta luego. Así, terminamos por hoy. Mañana esperamos que nos acompañen a las 7 de la noche para una realización más de su programa, ni más ni menos. Manténganse ahí con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.